Bendecir. Siempre cuando a uno le dan el privilegio y el placer de predicar, siempre tenemos ese problema de decir qué vamos a predicar, ¿no? Pero este es un tema, hermanos, que realmente me puse ahí a leer un poco, ¿va? Y siento que es una necesidad que yo tengo, ¿ya? Cuando me dijeron que iba a predicar, entonces yo que estas fechas son la fecha de la amistad y del amor, pero prácticamente yo no tiendo a hablar de lo que, ¿cómo se llama? Lo que a veces el mundo nos hace la pauta. Así que yo no voy a hablar del amor, hermano, pero voy a hablar de la necesidad de la oración. Uno de los versículos que escogí fue el que leyó el hermano y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cuántos han visto, hermanos, a un león cazar? ¿Cuándo caza el león? Cuando tiene hambre, ¿no? Y es que una necesidad para el animal. Pero el león, hermanos, no es el más rápido de la selva. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el león? Usar vamos a decir, el instinto que Dios le dio. Porque si el león, hermano, mira una presa, vamos a decir, a una media milla, ¿usted cree que lo va a atacar? No, porque como les digo, el león no es su instinto, una de sus características no es la velocidad, ¿no? Entonces usted ven al león, va, y primero, ¿qué es lo que hace? Identificar a la presa. Y después, ¿qué? Sutilmente se va escondiendo. Dios hasta le dio ese camuflaje entre que se parece a la grama, entonces da 3 pasos y se le queda viendo, y así, ¿no? Y hasta que llega un momento donde él piensa que tiene ya la oportunidad para cazar a la presa, ¿no? ¿Y por qué? Y yo veía, ¿y por qué será que Pedro fue el que escribió? Dice: sed sobrios y velad. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace un velador? Un velador tiene que, si por ejemplo, vamos a decir, prácticamente los veladores son como los policías, ¿no? Alguien que contratan, ¿para qué? Para que no se duerma, para que esté ahí atento. ¿Por qué? Porque si hay un velador, ¿hay un qué? Hay un ladrón, hay alguien que puede, ¿qué? Robar, ¿no? Para eso se necesita que se vele. Y ahora, hermanos, nosotros, y la recomendación que nos da Pedro es que dice: sed, esa versión no mucho me gusta, pero voy a leer mi versión, ¿ya? Dice 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Podamos inclinar el rostro nuevamente, hermanos, y vamos a tener una oración. Amantísimo Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, por el privilegio que nos concedes. Padre, al abrir tu palabra, queremos que tú nos guíes, nos ilumines y que hagas, Padre, entender nuestra necesidad. Gracias, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía, hermanos, decía yo por qué es que Pedro recomendó velar, porque, hermano, él fue un blanco de ese león, ¿ya? Yo lo quiero llevar a Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, 31 y 32. Y vean lo que le dice el Señor Jesús a Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que dice: Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti
para que tu fe no falte. Vean, hermanos, aquí estaba pensando por qué es que Dios permitió que el enemigo acechara a Simón, ¿va? Porque digo yo, bueno, si alguien, por ejemplo, vamos a decir, si un niño va conmigo y alguien le quiere hacer daño, ¿qué es lo que yo haría? Es defenderlo, que sería ¿qué? Lo más lógico. Y ahora vean a Jesús, hermanos, el dador de la vida, el creador, el poderoso. Y ahora viene el enemigo y le pide que le dé permiso, ¿para qué? Dice, para probar a Pedro. Como les digo, vamos a decir, Jesús era Jesús. Jesús podía ¿qué? Impedir que eso pasara. Pero ¿por qué no lo hizo? Esa es la pregunta. Pero vean lo que Jesús dice. Pero lo que me gusta, dice, yo he orado por ti, dice, ¿para qué? Para que tu fe no falte. O sea, hermanos, el problema no es que el enemigo nos toque, el enemigo nos ataque, sino lo más importante es que nosotros sigamos confiando y creyendo en Dios. Porque, hermanos, las pruebas tarde o temprano van a venir. La enfermedad viene, los problemas vienen, ¿no? Hay un grupo aquí, van de oración, y ustedes ven que hay hermanos que con necesidad de ¿qué? De orar, ¿no? Pero a veces, hermanos, para nosotros es muy fácil pedir que oren por mí. Ahora la pregunta es, ¿estoy yo velando? ¿Estoy yo orando? Una de las... ¿Saben? Hermanos, el enemigo está siempre pidiéndole a Dios que tocar nuestras vidas, ¿no? Así como lo pidió con Simón, ¿no? Si podemos ir a Job y vemos cómo el enemigo pide, tocar la vida de Job. Vamos a ir a Job capítulo 1, versículos 8 y 12. Capítulo 1, Job, versículos 8 y 12 dice así: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tienes? Por eso, hermano, mire, el enemigo tiene que pedir permiso para tocar la vida de cada uno de nosotros. Y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? No, pero si dice, yo no le puedo hacer nada porque tú tienes ¿qué? Una barrera. Hermano, si tú no estás pasando por momentos difíciles es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Amén. Y Dios todavía no le ha permitido al diablo que toque tu vida porque probablemente no estés preparado, porque probablemente no has velado. Y vean lo que sigue diciendo el versículo 9, me quedé en el 9, dice, respondiendo Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tienes? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vean lo que le dice el enemigo a Dios. Dice, extiende tu mano. Pero ¿quién es el que está pidiendo con mano permiso? El enemigo. El enemigo. Vean lo que dice el 12.
Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás, dice, de delante de Jehová. ¿Quién fue el causante del dolor? ¿Dios o Satanás? Satanás, ¿no? Dios simplemente, hermano, le dio permiso para que él actuara. Eso es lo que hace Dios, hermano. Dios simplemente, a veces cuando el enemigo nos ataca, es porque Dios le concede ese permiso. Por tanto, hermanos, ¿cómo se llama? Pedro dice: sed sobrios y velad, dice. ¿Por qué? Porque el diablo, hermanos, tarde o temprano le va a meter una solicitud a Dios y va a pedir por ti. Y ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, si vamos a estar preparados o no estamos preparados, si hemos velado o no hemos velado. Hermano, si Satanás fue capaz de pedir por Job, hermano, que Dios dice: no había un hombre recto que sobre la tierra como quién, como él. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Si nos llegamos a comparar como este hombre Job, y no vamos a leer toda la historia porque no hay tiempo, pero vemos, hermanos, quizás es uno de los hombres, hermanos, que más ha sufrido en esta tierra, porque no sé quién más, hermanos, sería capaz de seguir creyendo en Dios, de confiar en Dios como lo hizo Job, ¿no? Porque, hermanos, de una calamidad viene otra calamidad, detrás de otra calamidad viene otra calamidad, y está bien, hermanos, que pase un tiempo, ¿no? Pero, hermanos, yo pienso que fue quizás en una hora, ¿no? Porque dice que terminaba ¿qué? De dar la persona que llegaba a dar el hecho, el acontecimiento, y llegaba el otro y decía: solo yo escapé y todo. Pero, hermanos, la respuesta que Job dice que Dios se desgarró, y dice que Dios dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. ¿Quién es capaz, hermano, de decir esas palabras? Solo alguien, hermanos, que puede estar conectado con Dios, que conoce a Dios. Ahora la pregunta es: ¿conocemos nosotros, hermanos, en quién hemos creído? ¿Saben, hermano? Como yo les decía, este tema es para mí, hermano, porque si a mí me preguntan cuánto tiempo yo oro, hermanos, tal vez, hermano, yo he llegado a orar máximo 10 minutos, con esfuerzo. Pero en la mañana a veces todos nos levantamos temprano, todos a la carrera, y lo que menos que tiempo es que ahí es para qué, para pasar tiempo con Dios, hermano. Y en la tarde llegamos, ¿qué? También todos a prisa, o todos cansados, con hambre, ¿no? ¿Y a qué? Vean lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10, versículos 12 y 18. Déjame ver el tiempo, hermano, porque este reloj está malo, ya son las 2 de la tarde y tengo 10 minutos. Otro personaje, hermanos, que Dios también pidió fue Daniel. Otro de los personajes que pasaron momentos difíciles fue José, ¿no? Pero me llama la atención, hermanos, de José, que lo acusan falsamente, ¿no? Y dice la Biblia: y Dios estaba con José. Y a veces es lo que uno se pregunta. En las lecciones anteriores hemos hablado por qué a veces pasamos por momentos difíciles y creemos que Dios no conteste, y la pregunta que hacían los salmistas decía: ¿hasta cuándo, Señor, te vas a acordar de mí? Dice Efesios capítulo 6 versículo 10 y capítulo 6 versículo 10 y 12. Vamos a ir a Efesios capítulo 6 10 y 12, hermano. Dice así, hermanos: por lo demás, hermanos míos, dicen, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, estamos frente a un enemigo que es poderoso. Y pareciera a veces, hermanos, que a nosotros se nos olvida a quién tenemos de adversario. Y a veces, hermanos, queremos enfrentarlo con esos 10, 15 minutos que pasamos, si es que los pasamos, conectados con Dios. Y a veces queremos hacerle frente al enemigo. Cuando dice que no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre ni carne, hermanos, sino contra principados, ¿qué dicen? Y potestades, gobernadores de las tinieblas. Yo, hermanos, si ustedes se pueden imaginar ese cuadro, que quién es nuestro adversario. Pero el versículo 18, hermanos, que es, como yo les decía, voy a hablar sobre la importancia de la oración. Decía, orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Hermano, una de las cosas con que podemos velar, hermanos, es la oración. Amén. No hay otra forma de velar si no oramos. Por eso, hermanos, la importancia de la oración, y creo que todos conocemos este párrafo que dice, orar ¿qué? Es el acto de abrirle el corazón a Dios, ¿qué? Como a un amigo. Pero, hermanos, ¿cuántos hacemos de Dios ese amigo? Y pareciera que no es amigo de nosotros, hermanos, porque dedicarle cuántos minutos a ese amigo en la mañana, si es que le dedicamos, ¿no? En el camino a Cristo, hermanos, hay un párrafo que se los voy a leer porque me gustó, ¿no? Y dice así, hermanos. Dice, nuestro Salvador, dice, se identificó con nuestras necesidades y debilidades, y suplicó e imploró a su Padre que le renovara sus fuerzas a fin de poder ¿qué? Estar preparados, dice, para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas, es un hermano en nuestras flaquezas, tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado, su naturaleza se apartó del mal, y su alma sufrió luchas y torturas de un mundo de pecado. Dice, como humano hizo de la oración una necesidad y un privilegio. En la comunión con su Padre, dice, encontraba consuelo y gozo. Y si el Salvador de los hombres, dice, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles y mortales pecadores, debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? ¿Saben, hermano? Lo que pasa es que a veces nosotros no reconocemos nuestra condición, ¿no? Porque, hermano, imagínense, hermano, el Hijo de Dios, el creador de todo el universo, que cuando se hizo hombre sintió la necesidad de estar en comunión con su Padre. Y dice, ¿cuánto más nosotros débiles y mortales? Por eso, hermano, la importancia de orar, por eso, y no tanto, hermano, para que las pruebas no vengan, sino que, hermano, cuando vengan esas pruebas y dificultades, nuestra fe, ¿qué? No flaquee. Porque quiero traerles a la memoria a Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos. Cuando fueron ellos probados y el rey enojado, y les dice, mire, ahorita yo les voy a dar un último chance. Ustedes pueden librarse, ustedes pueden salvarse.
Pero ellos dicen, mira, señor rey, nosotros no vamos a hablar sobre este asunto, porque el Dios en que nosotros hemos creído, Él nos puede salvar de tus manos. Amén. Pero si a Él no le parece salvarnos, dice, nosotros estamos listos para que ustedes nos eches en el pozo, en el fuego. Vean, hermanos, la templanza de estos hombres. Que ellos no se asustaron, hermanos, cuando vino la prueba y la dificultad, sino que ellos creyeron, hermanos, que el Dios en que ellos creían lo podía hacer, y si no, ellos seguían creyendo en ese Dios. Igual está con Daniel, hermano, ¿no? Otro hombre que vemos cómo Dios lo libró. Pero, hermanos, no todos los casos han sido que Dios ha actuado y ha hecho un milagro. Hay otros hombres que pasaron a la muerte y pareciera que Dios no hizo nada. Pero, hermanos, lo más importante no es que Dios haga el milagro, sino lo más importante, hermano, es que nuestra fe siga puesta en Dios. Amén. Eso es lo más importante, ¿no? Quiero llevarlos a Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41. Mateo capítulo 26. Versículos 40 y 41 dice así. Vino luego, dice, a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo, ¿cuánto? Una hora, hermanos. Vean, hermanos, la capacidad que tenía nuestro Señor Jesús de orar. Y lo que le dice, no han podido orar conmigo una hora. ¿Saben? Ahora que yo estuve ahí leyendo y leyendo y leyendo, el día miércoles, digo al hermano, lo pienso que lo más tardar tengo mi versículo de memoria el miércoles, digo, y empecé porque tenía 3 versículos, hermanos, ahí, y así que me puse a leer, y de ahí, como le dijera yo leo, y de repente encuentro un versículo, y entonces lo apunto, ¿no? Y después, ya cuando empiezo a hacer mi tema, y yo lo empiezo a ordenar. Pues ese día, comencé como a las 7, y eran las 8:30 y todavía no terminaba. Y hermanos, leyendo y orando, apenas llegué como 1 hora y cuarto. Por eso les digo, hermano, si yo oro así, tal vez con esfuerzo, incluyendo, porque a veces me acuerdo de los nombres de ustedes, y entonces ahí, por eso les digo, a veces llevo como unos 10, 15 minutos. Y a veces digo, a todo shalom, para que así sea rápido y ¿sí? Relámpago. Pero no, hermano, necesitamos, ¿cómo se llama? Abrirle nuestro corazón a Dios como un amigo. ¿Saben? Cuando vengo del trabajo, por regular, siempre pongo la radio adventista y dan una oración no sé si a las 5 de la mañana parece, pero eso no lo escucho porque es muy temprano. De ahí a las 12 y de ahí a las 6, de ahí a la hora del Salvador, así que yo a las 4 lo agarro en el carro. Y me he dado cuenta, hermanos, que hay un hermano ahí, no sé cómo se llama, pero es el único que le he visto que tiene más facilidad de conversar con Dios. Y a veces vengo y digo, de tal lugar, más o menos cuando comienza, y avanzo un montón, hermano, y digo, ese hombre sí tiene, ¿cómo se llama?, para conversar con Dios. Y así es, hermanos, que Dios quiere que nosotros seamos con Él. Abrirle corazón a Dios como un amigo. ¿Le has dicho al Señor Jesús cómo te sientes? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu necesidad? A veces es más fácil mandar con la hermana Nati, manda un texto ahí, oremos por tal. Pero ¿le has dicho tú tu necesidad a Dios? ¿Has doblado tus rodillas y le has pedido a Dios? Porque, hermano, a veces es más fácil pedir que oren por nosotros, pero cuando nosotros dicen que es un privilegio,
orar con Dios. Y Él nos va a dar la fuerza, dice, y nos va a preparar, ¿qué? Para todo. Por eso, hermanos, que de la oración tenemos que ser, ¿qué? Una necesidad y un privilegio. ¿Ah? Y que a veces lo perdemos. A veces venimos al banco de oración, bueno, yo ya tengo rato de no venir, y 10, 12 personas, hermano. Pero, hermano, la oración en privado es más importante. Todo es importante, hermano. Todo, bando de oración, todo es importante. Pero, hermano, nuestra relación personal con Dios es lo más primordial. Amén. Y necesitamos, hermanos, cultivar eso, hermanos. Yo, como les digo, hermano, tengo más de 20 y pico años en la iglesia, y como les digo, y yo siento que para mí esto es una necesidad que necesito, ¿cómo se llama? Cultivar. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 1:35. Marcos capítulo 1:35 dice así. Vean lo que hacía el Señor Jesús. 1:35. Dice, levantándose muy ¿qué? De mañana, y siendo aún muy ¿qué? Oscuro. Salió, dice, y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Vean, hermanos, lo que hacía el Señor. Dice, siendo muy de mañana y todavía aún muy oscuro. Por eso les digo, hermano, nosotros salimos corriendo de la casa todos los días. Yo pensé que me había despertado muy de mañana hoy porque había puesto mi alarma, ¿va? Porque dijo, necesito darle un repaso al tema, ¿no? Y dije yo, a las 6:30, a las 6:30 está bien, ¿no? Pero no, hermano, no pude dormir, ¿no? Y medio dormí un poquito, así que como a las 4 y algo, veo el reloj, ¿no? 4 de la mañana, digo, no, muy temprano. Pero, hermanos, dice que Jesús dice muy de mañana, y siendo ¿qué? Aún muy oscuro, dice, se levantaba, hermanos, para tener una relación con Dios. Tenemos que hacer ese extra, hermanos. Yo por regular, hermanos, me gusta llegar temprano a mi trabajo. Yo tengo que salir a las 5:30, 5:20, 5:25. Ya tengo que estar abriendo las puertas, ¿no? Pero, hermanos, si a mí me gusta llegar temprano, o sea, yo tengo que levantarme, ¿qué? Más temprano. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Dar ese extra que nos va a hacer bien para nosotros. Y vayamos a Mateo capítulo 14, 23. Capítulo 23. 14, 23, hermano. Dice, no, estoy en Marcos, yo estoy en Marcos, hermano, Mateo 14. Mateo 23 dice, despedida la multitud, dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, dice, estaba allí solo. Vean, hermanos, las dos características que tenía nuestro Señor Jesús: muy de mañana, y después de ese día que tenía, hermanos, de ir predicando, sanando, lidiando con todo ese montón de gente, dice que se apartaba solo y llegaba la noche y él seguía orando. Y como decía el Camino a Cristo, hermanos, si nuestro Señor Jesús, hermanos, siendo el Hijo de Dios, tuvo esa necesidad, ¿cuánto más nosotros, hermanos, mortales y débiles, necesitamos de la oración? ¿Ya? Hermanos, necesitamos velar, porque nosotros, hermanos, tú y yo somos un blanco para el enemigo. Yo no sé, hermanos, si han visto a los francotiradores, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos? Hermano, apuntarle exactamente ¿para qué?
Para que quede vivo o esté muerto. Hermano, y así es el enemigo. Si tú no velas, hermano, el enemigo te está apuntando y te va a dar. Y es más seguro, hermano, que tú caigas. Y quiero ir terminando, hermano, porque ya con Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 40. Vean, hermanos, lo que puede hacer si nosotros velamos y confiamos en Dios. Hebreos capítulo 11, hermanos. (32 al 40) dice así, hermano. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga ejércitos extranjeros, y las mujeres, dice, recibieron a sus muertos mediante resurrección. Mas otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Vean, hermano, ese es un grupo, ¿no? Vemos que cómo es que Dios liberó a Daniel, cómo Dios liberó a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Y así dice esa lista. Pero vean a la otra lista, hermanos, que da ahora. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos, prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Por eso, hermano, aquí lo importante, hermano, no es tanto que Dios haga el milagro en tu vida. Porque, hermano, si hay alguien que conoce lo mejor para nosotros, ¿qué es quién? Dios. Hermano, lo importante es que nuestra fe, a pesar de las dificultades, siga permaneciendo en pie. Amén. Porque ven el otro grupo, hermano, dice unos que, por ejemplo, como se cuenta que el Isaías fue aserrado, otros encarcelados, pero hermanos, hay una gran historia, ¿cómo se llama? Donde aparentemente Dios no obró, pero hermanos, estos hombres se fueron con la promesa de la resurrección. Amén. Y cuando el Señor Jesús venga en gloria, hermanos, serán los primeros en ver la recompensa. Amén. Por lo tanto, hermanos, oremos y velemos, ¿no? Porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. ¿Saben? Escuché esta historia también en la radio, pero de ahí me puse a buscarlo y está ahí. Es de un doctor llamado Mark. Él dice que es escólogo. ¿Cómo se llama? Pues había estudiado sobre el cáncer, ¿no? Así que, oncólogo, ¿no? Oncólogo, sí. Así que este hombre, hermanos, dice, era muy famoso, no sé en qué tiempo, porque no busqué más. Pero dice que este hombre iba para unas conferencias a recibir un premio. Así que tomó el avión, ¿no? Y después de cierto tiempo de volar, hubo un inconveniente. Así que tuvo que aterrizar de emergencia. Y entonces el hombre rentó un carro, ¿no? Para seguir con su viaje. Pero después de cierto tiempo, hermano, se vino una gran tormenta, dice,
que el GPS perdió la señal del satélite, ¿no? Así que se quedó sin GPS y entonces dio un giro que no tenía que dar para ese lado. Y empezó a manejar, pues, y se perdió, ¿no? Dice él cansado, dice con hambre, dice, pues él dijo, pues lo que necesito es buscar a alguien ahí, tocar la primera casa que me quede y a ver si me prestan el teléfono, ¿no? ¿no? Así que hermanos, llegando a la primera casa, que ya era muy tarde, tocó y la atendió una señora. Y ya él le contó pues lo que había pasado. Y dice que cómo se llama, le preguntó que si tenía teléfono. Entonces la señora dijo, no, pues yo no tengo teléfono, ¿no? Pero la señora muy amablemente le dijo, pero si quiere pasar, ¿cómo se llama? En lo que la lluvia se calma y le puedo ofrecer algo. Así que el doctor entró a la casita, ¿no? Y entonces la señora pues ya le preparó un té y todo eso. Y entonces la señora le dijo, si usted me perdona, ¿no? Necesito orar. Entonces el doctor Mark dice que se rió y le dijo, pues yo no creo en Dios, yo creo en el trabajo arduo. Dice que le dijo, no. Y la señora se retiró a orar, pues, y cuando pues doctor la miraba y veía que esta señora tenía una necesidad. Cuando la señora regresó, le pregunta al doctor, dice, ¿y usted cree que Dios va a hacer algo? Dice, ¿o usted cree que Dios escucha su oración? ¿No? Dice, y la señora dice que le dice, ¿cómo se llama? No sé. Dice, no sé si Dios, ¿cómo se llama? Ha escuchado mi oración, dice, pero yo sigo creyendo y confiando en Él que Él va a proveer, ¿no? Y le dice, ¿ve usted ese niño que está ahí en la cuna? Ese niño es mi hijo, dice que le dijo. Nació con un cáncer raro, dice, y hay un único doctor que puede curarlo. Su nombre es Mark. Y dice, pero yo no tengo el dinero para llevarlo, y él vive en otra ciudad. Dice que el doctor, ¿cómo se llama? Cuando escuchó eso, dice que se puso a llorar, ¿no? Y recordó, hermanos, todo lo que había pasado por, ¿cómo se llama? Que se le había arruinado el avión, que había perdido, ¿cómo se llama? El GPS del carro, ¿no? Y solamente porque Dios, ¿qué? Había contestado la oración de esta señora. Hermanos, cuando nosotros creemos, el Señor obra. Pero como les digo, hermanos, yo no sé si el Señor pueda tener una respuesta favorable a lo que nosotros pedimos, ¿no? Pero hermanos, el Señor es sabio para equivocarse. Lo importante aquí, hermanos, es que nuestra fe permanezca y sigamos confiando en Dios. Que probablemente nosotros, hermanos, seamos del grupo, el segundo grupo, que tal vez pasemos al descanso, ¿no? Pero hermanos, tarde o temprano recibiremos la recompensa de la resurrección. Amén. Y entonces, hermanos, viviremos por toda una eternidad. Mi anhelo, hermanos, es que con la ayuda de Dios podamos cultivar, hermanos, esta relación con Dios que nos va a ayudar a depender solamente de Él cuando vengan las pruebas y las dificultades. Amén. Ojalá, hermanos, que el Señor conteste tu oración conforme tu fe, ¿no? Amén. Porque he aprendido, hermanos, que no es que hay que orar tanto para que el Señor conteste nuestras oraciones, sino que hay que orar para que aquellas personas que están pasando por momentos de dificultades, su fe no desfallezca. Amén. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén.